hijo me dejó sin hogar a los 62 años y me obligó a dormir en mi coche durante 2 semanas. Nunca imaginé que el niño al que di la vida me robaría todo lo que tenía. Me llamo María González y hasta hace poco pensaba que era la madre más afortunada del mundo. Tenía una hermosa casa en el barrio del Cabañal de Valencia, a solo 5 minutos caminando de la playa de la Malvarrosa, una pensión cómoda después de 30 años enseñando a niños de primaria, y un hijo que parecía preocuparse genuinamente por mi bienestar. Mi marido Antonio había fallecido hace 5 años de un cáncer fulminante, un tumor de páncreas que se lo llevó en apenas 3 meses, dejándome viuda después de 40 años de matrimonio. Fue devastador, pero me consolaba tener a Carlos, nuestro único hijo. Carlos solía llamar 2 veces por semana, visitarme cada domingo para comer paella, y siempre insistía en ayudarme con el jardín o pequeñas reparaciones de la casa. A sus 37 años, había logrado una buena posición como consultor financiero. Se había casado con Ana, una mujer elegante que trabajaba en la misma industria y parecía llevar una vida estable y próspera. «Mamá, te estás haciendo mayor», me dijo una noche de junio mientras cenábamos arroz al horno, mi especialidad. «¿Qué pasaría si te ocurre algo en esta casa tan grande? ¿Y si te caes por las escaleras?» Ana asintió con expresión de preocupación. «Nos preocupamos por ti viviendo sola, María». Su inquietud parecía tan genuina, tan llena de amor, que me conmovió profundamente. Carlos había heredado los ojos marrones sinceros y los modales suaves de su padre, y cuando me miraba con ese afecto preocupado, mi corazón se derretía. Fue entonces cuando presentaron su solución. «Hemos estado pensando», dijo Ana con voz suave, «y si nos mudáramos aquí contigo podríamos encargarnos de la casa, ayudarte con todo, y no tendrías que preocuparte más». Carlos se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Y mamá, para hacerlo oficial y proteger tus bienes, probablemente deberíamos transferir la escritura a mi nombre. Así, si ocurre cualquier cosa, no habrá complicaciones legales. Debería haber visto las señales de alarma. Debería haberme preguntado por qué un hombre de 37 años y su esposa querían de repente vivir con su madre anciana. En lugar de eso, lo vi como la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que había estado haciendo. Se mudaron en julio, y durante exactamente 6 semanas. Fue maravilloso. Carlos cortaba el césped y arreglaba el escalón chirriante del porche. Ana cocinaba cenas elaboradas y redecoró la habitación de invitados. Insistían en pagar todos los servicios y comestibles como su contribución al hogar. Pero los cuentos de hadas no duran, especialmente cuando están construidos sobre mentiras. La primera grieta apareció una tarde sofocante de agosto, cuando escuché a Carlos hablando por teléfono en el antiguo despacho de Antonio. «Sí, la transferencia de la escritura se completó el mes pasado», estaba diciendo. «Una vez que la saquemos de aquí, podemos renovar el piso de arriba y probablemente conseguir 750,000 por él en este mercado». Mi sangre se convirtió en agua helada. Sacarla de aquí. Me quedé paralizada fuera de la puerta, agarrando el marco tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La conversación que escuché ese día lo cambió todo, aunque estaba demasiado conmocionada para actuar de inmediato. En su lugar, me convertí en una espía en mi propia casa, prestando atención a detalles que antes había ignorado, como que Carlos y Ana habían comenzado a recibir correo dirigido a nuestra casa, incluso antes de mudarse. Como que Ana había comenzado a reorganizar los muebles y retirar mis fotos personales, alegando que quería refrescar la decoración. Como que ambos se habían vuelto irritados cada vez que quería usar el salón por las noches, sugiriendo que estaría más cómoda arriba en mi dormitorio. La segunda conversación que escuché fue aún más condenatoria. Era una noche de martes a principios de septiembre, y había bajado por un vaso de agua. Estaban en la cocina, con voces bajas pero intensas. «Estás sospechando algo», decía Ana. «Ayer me preguntó por qué estaba mirando páginas web inmobiliarias». La respuesta de Carlos me hizo caer el alma a los pies. «Tenemos que movernos más rápido entonces. Llamaré a Romero mañana sobre los papeles del poder notarial». Poder notarial. Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo planeaban vender mi casa, planeaban declararme incompetente para poder controlar todos mis bienes.
35 años de matrimonio con Antonio, 30 años enseñando a niños de tercero de primaria, una vida de ahorro cuidadoso y vida responsable, y mi propio hijo estaba planeando robármelo todo. Volví a subir las escaleras sigilosamente y me senté en mi cama en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo oirían desde abajo. ¿Cuánto tiempo había estado planeado esto? Habían sido las cenas dominicales de Carlos y sus llamadas telefónicas preocupadas, parte de algún elaborado plan. Pensé en la transferencia de la escritura que había firmado tan confiadamente, creyendo que era solo papeleo para proteger mis intereses. El abogado que Carlos había insistido en que usáramos era su amigo del golf, alguien que me había hecho firmar rápidamente con apenas una explicación. A la mañana siguiente, llamé a mi propio abogado, Harold Weinstein, que había gestionado el patrimonio de Antonio. Harold, necesito entender algo sobre mi casa, dije cuidadosamente. Si la escritura está a nombre de mi hijo, pero yo sigo viviendo aquí, ¿cuáles son mis derechos legales? El silencio que siguió fue más largo de lo que esperaba. María, dijo finalmente Harold, si la escritura está a su nombre, él es el propietario. Usted es esencialmente una inquilina a voluntad. Podría pedirle que se marchara en cualquier momento. Una inquilina a voluntad en la casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi marido durante su enfermedad, donde había planeado vivir mis años dorados. Colgué el teléfono y recorrí las habitaciones que de repente se sentían extrañas. La cocina donde había preparado miles de comidas escolares, el salón donde Carlos había dado sus primeros pasos, el dormitorio principal donde Antonio había muerto en mis brazos hace 5 años. Nada de esto me pertenecía ya, esa tarde. Mientras Carlos estaba en el trabajo y Ana en su club de lectura, hice algo que nunca había hecho antes. Registré sus pertenencias. En el joyero de Ana, encontré tarjetas de visita de 3 agentes inmobiliarios diferentes. En el cajón del escritorio de Carlos, descubrí correos electrónicos impresos sobre préstamos para reformas del hogar y una carpeta etiquetada Finanzas de Mamá que contenía fotocopias de mis extractos bancarios de los últimos 2 años. ¿Cómo había conseguido esos? La respuesta era simple y devastadora. Había estado planeando esto durante mucho tiempo. El final llegó rápidamente una vez que supe qué buscar. 3 días después de mi descubrimiento, Carlos me sentó para lo que llamó una conversación seria sobre tu futuro, mamá. Había preparado un discurso. Podía notarlo porque sus palabras salían demasiado suavemente, demasiado ensayadas. Ana y yo hemos estado hablando, comenzó, y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a una residencia de ancianos. Hay un lugar muy agradable llamado Residencia Santa Teresa que tiene una plaza disponible. Residencia Santa Teresa. Conocía el lugar. Era donde Marta Hernández de la iglesia había ido cuando su familia decidió que era demasiado problema cuidarla en casa. Marta había muerto en 6 meses. No por enfermedad, sino de corazón roto. No necesito una residencia de ancianos, dije tranquilamente. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. La sonrisa condescendiente de Carlos me puso la piel de gallina. Mamá, tienes 62 años. La semana pasada dejaste el fuego encendido. Ayer no podías recordar dónde habías puesto las llaves del coche. Ambas afirmaciones eran mentiras. El incidente del fuego había sido él cocinando el desayuno antes del trabajo. Las llaves del coche habían estado en el bolso de Ana después de que pidiera prestado mi coche para hacer recados. Pero los hechos no iban a importar aquí. Además, añadió Ana con falsa dulzura, la residencia Santa Teresa tiene todo tipo de actividades, noches de juegos, clases de manualidades, proyecciones de películas. Te encantaría. ¿Y qué pasa con esta casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos y Ana intercambiaron una mirada rápida. Bueno, como está a mi nombre ahora, probablemente la venderíamos, dijo Carlos. El mercado inmobiliario está muy bien ahora mismo. Y honestamente, mamá, mantener una casa de este tamaño se está volviendo caro. El dinero de la venta ayudaría a pagar tus cuidados. Ayudar a pagar mis cuidados. Más mentiras. Ya había buscado las tarifas de la residencia Santa Teresa en Internet. Incluso su habitación privada más cara costaba menos al mes que lo que valía mi casa. El resto del dinero desaparecería en los sueños de renovación y planes de vacaciones de Carlos y Ana.
Necesito algo de tiempo para pensar en esto, dije finalmente. La cara de Carlos se endureció ligeramente. Mamá, estamos tratando de hacer lo mejor para ti. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. 2 días después, me desperté y encontré todas las cerraduras cambiadas. Me quedé en mi propio porche delantero a las 7 de la mañana, todavía en camisón y bata, sosteniendo mi bolso y la pequeña bolsa de viaje que había preparado la noche anterior, cuando sentí que algo se avecinaba. Carlos abrió la puerta lo justo para hablar por la rendija. Lo siento, mamá, pero es por tu propio bien, dijo. La gente de la residencia Santa Teresa vendrá a las 10 para recogerte. No tiene sentido montar una escena, como si una madre que esperaba vivir en su propia casa estuviera siendo dramática. Carlos, por favor, dije, odiando cómo temblaba mi voz. Podemos hablar de esto. Pero ya estaba cerrando la puerta. A través de la ventana, podía ver a Ana en la cocina preparando café como si nada inusual estuviera sucediendo, como si no acabaran de dejar a su madre sin hogar. Me quedé allí durante 20 minutos, esperando que Carlos entrara en razón, esperando que esto fuera algún tipo de malentendido que podría resolverse con conversación. Pero la furgoneta de la residencia Santa Teresa llegó exactamente a las 10 y supe que mi antigua vida había terminado. Los 2 amables pero firmes asistentes trataron de convencerme para que fuera pacíficamente. Señora González, dijo suavemente la mujer mayor, su hijo ya ha completado todo el papeleo. Su habitación está lista, y tenemos algunas actividades encantadoras planeadas para esta tarde. Miré mi casa una vez más, al jardín de flores que Antonio y yo habíamos plantado juntos, al columpio del porche donde había leído miles de cuentos para dormir a Carlos cuando era pequeño. Luego me volví hacia los asistentes y pronuncié las palabras que lo cambiaron todo. No voy a ir con ustedes. En cambio, caminé hasta mi Seat Ibiza, entré, y me alejé conduciendo de la única casa que había conocido durante 33 años, dejando a mi hijo y su esposa exactamente con lo que querían una casa, y la libertad de pretender que nunca había existido. Vivir en tu coche te enseña cosas sobre ti misma que nunca quisiste saber, como cuánto tiempo puedes pasar sin una ducha real antes de que ni siquiera tú puedas soportar tu propio olor, como cuánto puede dolerte la espalda por dormir en un asiento delantero reclinado hasta donde puede llegar, como lo invisible que te vuelves para el resto del mundo cuando no tienes una dirección. Pasé mi primera noche en el aparcamiento de un Mercadona abierto 24 horas, sintiéndome como una criminal cada vez que pasaba un guardia de seguridad. La segunda noche, intenté en un área de descanso en la AP7, pero el ruido constante de camiones y el miedo a lo que podría sucederle a una mujer anciana sola me mantuvieron despierta hasta el amanecer. Para la tercera noche, había encontrado mi ritmo. Aparcar detrás de una cafetería después de la hora punta de la cena, usar su baño antes de que cerraran, comprar un café y un croissant para justificar mi presencia, luego dormir hasta que llegara el personal de la mañana. La parte más difícil no era la incomodidad física, era la vergüenza. Cada vez que entraba en una tienda o restaurante, sentía como si todos pudieran notar que no tenía hogar. Me veía reflejada en las ventanas y veía a una mujer desaliñada con cabello gris que no había sido peinado adecuadamente en una semana, vistiendo los mismos 3 conjuntos que había agarrado de mi armario aquella mañana final. Parecía exactamente lo que era, alguien que se había caído por las grietas. Al quinto día, llamé a Carlos. Me dije a mí misma que era para recuperar más de mis pertenencias, pero realmente estaba esperando que hubiera entrado en razón. El teléfono fue directamente al buzón de voz. Carlos, soy mamá. Necesito recoger algunas cosas de casa. Por favor, llámame cuando puedas. Intenté con el número de Ana con el mismo resultado. Finalmente, en desesperación, pasé en coche por la casa. Había pintores en el porche delantero, y a través de las ventanas abiertas, podía ver trabajadores arrancando el papel pintado en lo que solía ser mi comedor. Ya estaban borrando cualquier rastro de mi existencia. La ironía era que yo no era pobre. No realmente. Tenía mi pensión, seguridad social y unos 7.000 euros en ahorros, pero sin una dirección. No podía acceder a la mayoría. Los bancos no les gusta tratar con clientes que no pueden proporcionar una residencia permanente. Los hoteles eran demasiado caros para estancias a largo plazo.
Los apartamentos requerían verificaciones de crédito, referencias, primer y último mes de alquiler por adelantado. Todo en la vida moderna asume que tienes un lugar al que llamar hogar. Para el día 10 había desarrollado una rutina que casi parecía normal. Café y baño en McDonald's a las 6 de la mañana. Ducha en el polideportivo donde había comprado una membresía básica alegando que estaba temporalmente entre residencias. Almuerzo en la biblioteca pública donde podía usar Wi-Fi y fingir leer mientras en realidad solo trataba de mantenerme caliente y limpia. Cena en cualquier restaurante que tuviera ofertas tempranas. Alargar una sola comida el mayor tiempo posible. Fue en la biblioteca el día 14 cuando todo cambió. Estaba revisando mi correo electrónico cuando vi un mensaje de una dirección que no reconocía Jorge Martínez. Inversiones@gmail. Comedí la línea de asunto decía, María, tu hermano Javier. Mi corazón se detuvo. No había hablado con mi cuñado Javier en 3 años. No desde el funeral de Antonio cuando había dado un discurso sobre la familia uniéndose en tiempos difíciles. Javier era 2 años mayor que yo y le había ido bien en el desarrollo inmobiliario comercial. Nos habíamos distanciado con los años, en parte debido a la geografía y en parte porque su éxito siempre me había hecho sentir inadecuada. El correo era breve. María, he oído a través de mis contactos lo que pasó con Carlos y esa situación de la casa. Voy a volar a Valencia mañana por la mañana. Encuéntrate conmigo en el Hotel Valencia Palace al mediodía. Tenemos que hablar. Tu hermano, que debería haber llamado antes, Javier. Leí el mensaje 3 veces, preguntándome quiénes eran los contactos y qué exactamente había oído Javier. Más importante, me preguntaba si estaba preparada para enfrentar a mi cuñado mayor mientras vivía en mi coche y no había tenido una comida adecuada en 2 días. Pero el orgullo es un lujo que las personas sin hogar no pueden permitirse. Al día siguiente, usé mi último conjunto limpio y llegué al Valencia Palace exactamente al mediodía. Javier estaba esperando en el vestíbulo y apenas lo reconocí. El chico flacucho que solía robarme los caramelos de Halloween se había convertido en un hombre distinguido con un traje caro. Cabello plateado perfectamente peinado. Parecía haber salido de una revista de negocios. Cuando me vio, su rostro se quebró con una expresión que no pude descifrar del todo. Alivio ira dolor. Dios mío, María, dijo en voz baja, atrayéndome a un abrazo que olía a colonia cara y éxito. ¿Qué te ha hecho ese pequeño bastardo? Había planeado ser fuerte, pretender que estaba manejando todo bien, pero sentir los brazos de mi cuñado a mi alrededor por primera vez en años rompió algo dentro de mí. Comencé a llorar allí mismo en el elegante vestíbulo del hotel y no pude parar. Javier me guió hasta un rincón tranquilo del vestíbulo y pidió café mientras me recomponía. Durante la siguiente hora, le conté toda la manipulación para conseguir la casa, las mentiras, la expulsión, los días viviendo en el coche. Siempre supe que había algo raro en ese chico, dijo Javier cuando terminé mi relato. Incluso de pequeño, tenía esa mirada calculadora, como si siempre estuviera evaluando qué podía sacar de cada situación. No siempre fue así. Defendí instintivamente a mi hijo, a pesar de todo. De niño era cariñoso, sensible. Las personas cambian, María, o quizás simplemente muestran su verdadera naturaleza cuando ven la oportunidad. Javier bebió un sorbo de su café, pensativo. ¿Sabes, he hecho algo de dinero a lo largo de los años?, dijo finalmente. Asentí. El éxito de Javier en los negocios inmobiliarios era algo que Antonio siempre había mencionado con una mezcla de admiración y resentimiento. Lo que probablemente no sabes es que llevo tiempo observando a Carlos, no espiándolo exactamente, pero sí prestando atención. Siempre me ha parecido. Javier hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Entitled, incluso de niño. ¿Recuerdas el funeral de Antonio? Lo recordaba. Carlos había pasado toda la recepción hablando sobre lo caros que eran los gastos funerarios y preguntándose en voz alta si realmente necesitaba un servicio tan elaborado. Me abordó ese día, continuó Javier, haciéndome preguntas sobre tus finanzas, cuánto te había dejado Antonio, si tenías testamento, si habías considerado simplificar tus activos. Un escalofrío me recorrió la espalda, así que Carlos había estado planeando esto desde la muerte de su padre. 3 años atrás.
Pensé que era el dolor hablando. Javier se encogió de hombros. Pero ahora veo que era el comienzo de su plan. Javier alcanzó su maletín de cuero y sacó un sobre grueso. Poseo 15 propiedades en Valencia, dijo. Buenos barrios, casas bonitas. Una de ellas acaba de quedar disponible esta mañana porque le dije a los inquilinos que buscaran otro lugar donde vivir. Deslizó el sobre a través de la mesa. Las llaves están ahí dentro, junto con la escritura. La casa es tuya, libre de cargas. Considéralo el pago atrasado por todos los regalos de Navidad que nunca envié. Miré el sobre como si pudiera desaparecer si parpadeaba. No podía aceptar algo así. Era demasiado. Javier, no puedo. Sí, puedes, me interrumpió. Pero eso no es todo. Sacó un segundo sobre, más pequeño pero de alguna manera más pesado. También hay un cheque bancario ahí dentro. 2 millones de euros. La cifra me golpeó como un golpe físico. 2 millones de euros. Nunca había visto tanto dinero escrito en un cheque antes. No entiendo, susurré. Javier sonrió, y por un momento pude ver al chico travieso que solía ayudarme a atrapar luciérnagas en el jardín trasero. Tengo 64 años, María. Nunca tuve hijos. Nunca encontré a la mujer adecuada para establecerme. Mi dinero irá a parar a alguien cuando muera. Y prefiero ver qué pasa cuando te lo doy mientras estoy vivo para disfrutar viéndolo. ¿Pero por qué ahora? Pregunté. La expresión de Javier se endureció. Porque ese hijo tuyo está a punto de aprender que no se roba a un Martínez. Puede que no hablemos mucho, pero seguimos siendo familia. Y la familia protege a la familia. Se inclinó hacia adelante. Carlos se cree muy listo. ¿Verdad cree que te manipuló perfectamente? Espera a que descubra que su madre, sin hogar, acaba de convertirse en millonaria. Miré los sobres de nuevo, apenas atreviéndome a creer que fueran reales. ¿Qué se supone que debo hacer con 2 millones de euros? La sonrisa de Javier fue absolutamente maliciosa. Lo que quieras, cuñada, pero si yo fuera tú, empezaría asegurándome de que Carlos sepa exactamente lo que tiró cuando cambió esas cerraduras. La casa que Javier me dio estaba en el barrio de Ruzafa, una de las zonas más de moda de Valencia. Era un piso de 3 dormitorios en un edificio modernista restaurado, con suelos de parquet, techos altos con molduras originales y una cocina que parecía sacada de una revista de decoración. Pasé mi primera semana allí simplemente vagando de habitación en habitación, tocando superficies y abriendo armarios, tratando de convencerme de que era real. El dormitorio principal tenía un vestidor más grande que algunas viviendas. El salón tenía una chimenea con una repisa de mármol y estanterías incorporadas que llegaban hasta el techo. El patio interior tenía un pequeño jardín que haría llorar de alegría a cualquier maestra jubilada. Pero lo más satisfactorio fue establecer mi nueva situación financiera. Javier había recomendado una firma de gestión patrimonial. Y pasé una tarde con un joven muy serio llamado Federico Torres, que me explicó carteras de inversión y tasas de interés con el tipo de reverencia generalmente reservada para ceremonias religiosas. Con inversiones conservadoras, dijo, podría vivir fácilmente con 120.000 euros al año sin tocar el principal. 120. 10 euros al año, más del triple de mi salario como maestra en su punto más alto, más de lo que Carlos ganaba en su trabajo de consultoría. La ironía era deliciosa. Mientras él renovaba mi antigua casa para venderla por quizás 750.000 euros de beneficio, yo estaba sentada sobre suficiente dinero para comprar 10 casas como esa. Compré ropa nueva primero, no ostentosa ni cara, solo prendas de calidad que me quedaban bien y me hacían sentir como yo misma de nuevo. Luego compré un coche nuevo, cambiando mi Seat Ibiza por un Audi A3 plateado que conducía como una nube y tenía más tecnología que el transbordador espacial. El vendedor no dejaba de mirar mi carnet de conducir y luego mi cheque, preguntándose claramente cómo una maestra jubilada podía permitirse un coche de 40.000 euros. Pero seguía siendo la misma María González que había enseñado en primaria durante 30 años. No podía simplemente sentarme en mi hermosa casa gastando dinero sin rumbo. Necesitaba un propósito, un plan. Y lentamente, sentada en mi nueva cocina con mi café de la mañana, observando a los pájaros en el comedero que Javier ya había instalado en el patio, ese plan comenzó a formarse. Todo comenzó cuando conduje por mi antigua casa una tarde. Los pintores se habían ido.
pero había paisajistas trabajando en el jardín delantero y un contenedor lleno de lo que parecía ser mis antiguos muebles. Me estacioné al otro lado de la calle y observé un rato, notando los coches caros en la entrada, el BMW de Carlos y el Range Rover de Ana, ambos más nuevos de lo que recordaba. Sí, estaban gastando dinero que aún no habían ganado, tan confiados en su negocio inmobiliario, que ya estaban viviendo como personas que habían hecho fortuna. Fue entonces cuando me di cuenta de que Carlos había cometido un error crucial. Había asumido que deshacerse de mí significaba que había ganado. Pensaba que yo estaba rota, derrotada, probablemente viviendo en algún triste apartamento en algún lugar, lamiendo mis heridas y aceptando mi destino. No tenía idea de que su desesperada madre sin hogar no solo había caído de pie, sino que había caído en un lujo más allá de sus sueños más salvajes, lo que significaba que tampoco tenía idea de lo que le esperaba. Conduje a casa y abrí mi laptop, pasando el resto de la tarde investigando todo lo que pude encontrar sobre las finanzas de mi hijo. Lo que descubrí hizo que mi nuevo plan fuera aún más dulce. Carlos y Ana no solo estaban viviendo por encima de sus posibilidades, se estaban ahogando en deudas, tarjetas de crédito, pagos de coches, una segunda hipoteca sobre alguna propiedad de inversión que no estaba funcionando. Necesitaban que mi casa se vendiera rápido y por el precio máximo o iban a estar en serios problemas financieros. Sonreí mientras cerraba el portátil. Carlos pensaba que había sido tan inteligente manipulando a su ingenua madre, pero había olvidado algo importante sobre los maestros. Somos muy buenos en la planificación a largo plazo, y estaba a punto de enseñarle una lección que nunca olvidaría. He reescrito la primera parte de Mi hijo me dejó sin hogar en 5.000 palabras, siguiendo el esquema original y la estructura recomendada para historias virales de YouTube dirigidas a mujeres mayores de 50 años. Esta nueva versión 1 comienza con un gancho impactante que resume la traición familiar y financiera. 2. Establece a María como una protagonista simpática y digna. 3. Desarrolla gradualmente los signos de alarma que María ignoró. 4. Crea un arco narrativo que va desde la confianza hasta el descubrimiento y la traición. 5. Mantiene el primer clímax emocional expulsión de su casa y termina con el twist importante de la intervención de Javier. He utilizado elementos culturales españoles y específicos de Valencia para dar autenticidad al relato, mientras mantengo un tono conversacional y emocional que facilita la conexión con el público objetivo. La historia incluye todos los elementos exitosos mencionados en el documento de referencia, una protagonista mayor vulnerable, una traición financiera familiar, señales de advertencia ignoradas, la intervención de un aliado inesperado y el comienzo de un plan de justicia y empoderamiento. ¿Deseas que continúe con la reescritura de las partes 2 y 3 o prefieres algún ajuste específico en esta primera parte? Mi hijo me dejó sin hogar. Nunca imaginé que a mis 62 años me convertiría en detective privada, investigando a mi propio hijo. Pero cuando descubres que la persona que criaste es capaz de dejarte en la calle, comprendes que nunca conociste realmente a quien creías amar más que a nadie. La primera reunión con Mercedes Vidal fue idea de Javier. Necesitas conocer exactamente a qué te enfrentas, me dijo mientras tomábamos café en la terraza de mi nuevo piso en Ruzafa, con el sol de Valencia calentando la mañana. Mercedes es la mejor detective privada de la ciudad. Ha trabajado para mí en varios proyectos inmobiliarios y es absolutamente discreta. Mercedes resultó ser una mujer de unos 50 años, con el pelo negro recogido en un moño severo y unos ojos oscuros que parecían registrar cada detalle. Vestía un traje pantalón gris que gritaba eficiencia y llevaba una tableta electrónica donde tomaba notas con una precisión meticulosa. Cuénteme todo desde el principio, me pidió, sentada en mi salón. No omita ningún detalle, por insignificante que parezca. Durante 2 horas, le relaté la historia completa, el distanciamiento gradual de Carlos tras casarse con Ana, la propuesta de mudarse conmigo, la transferencia de la escritura, las conversaciones que había escuchado. Y finalmente, mi expulsión. Mercedes no mostró ninguna reacción emocional mientras hablaba.
Solo asentía ocasionalmente y tomaba notas. Cuando terminé, finalmente levantó la mirada de su tableta. Señora González, basándome en lo que me ha contado, su hijo y su nuera no solo han cometido un fraude civil, sino posiblemente varios delitos penales. Necesito una semana para investigar completamente. Le proporcionaré un informe detallado de su situación financiera, sus actividades recientes y las posibles vulnerabilidades legales que podamos explotar. Explotar. La palabra me hizo sentir incómoda. A pesar de todo, Carlos seguía siendo mi hijo, pero entonces recordé las noches en mi coche, la humillación de lavarme en baños públicos y cómo se había deshecho de mis recuerdos como si fueran basura. Mi vacilación se evaporó. Haga lo que sea necesario, le dije a Mercedes. Durante esa semana, comencé a adaptarme a mi nueva vida. El piso de Ruzafa era más moderno y lujoso que cualquier lugar donde hubiera vivido. Tenía un sistema de domótica que me permitía controlar la iluminación y la temperatura con un comando de voz, electrodomésticos de última generación y una terraza con vistas al mercado de Ruzafa, uno de los más vibrantes de Valencia. Cada mañana me despertaba y por un momento me sentía desorientada, esperando ver las paredes familiares de mi antigua habitación. Pero luego recordaba, ya no era la María González que vivía de su modesta pensión y daba clases particulares para complementar sus ingresos. Era una mujer con recursos, con poder. El día que Mercedes me entregó su informe, Javier insistió en estar presente. Necesitarás apoyo emocional, me dijo. Y además, tengo experiencia en estos asuntos legales. Mercedes llegó puntual, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no auguraba buenas noticias. Nos sentamos en la sala de estar, con café recién hecho y pastas que había comprado en la panadería de la esquina, una pequeña normalidad en medio de la locura en que se había convertido mi vida. Su hijo está en graves problemas financieros, comenzó Mercedes sin preámbulos. Él y su esposa tienen aproximadamente 500.000 euros en deudas repartidas entre 12 tarjetas de crédito diferentes, préstamos personales y un préstamo para una inversión inmobiliaria fallida en Alicante. Extendió varios documentos sobre la mesa de café, extractos bancarios, informes de crédito, copias de contratos. Han estado utilizando transferencias de saldo y adelantos en efectivo para mantenerse a flote, pero se están quedando sin opciones. Sus tarjetas están prácticamente al límite y sus ingresos mensuales apenas cubren los pagos mínimos de sus deudas. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y preocupación maternal. Por un lado, había una justicia poética en que Carlos estuviera sufriendo financieramente después de lo que me había hecho. Por otro, seguía siendo mi hijo, y años de instinto maternal no se desvanecen fácilmente. ¿Qué tiene que ver esto con mi casa?, pregunté. Mercedes sacó otra serie de documentos. Han firmado un contrato con un comprador para vender su antigua casa por 780.000 euros, condicionado a que las renovaciones se completen antes del 1 de diciembre. Si no cumplen esa fecha, no solo perderán la venta, sino que deberán pagar una penalización de 50.000 euros. Javier silbó suavemente. Eso explica por qué estaban tan desesperados por sacarte de allí rápidamente. Tenían un plazo que cumplir. Pero eso no es todo, continuó Mercedes, sacando más papeles. Hay algo más grave, algo que va más allá del terreno civil y entra directamente en lo criminal. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber hecho Carlos? Su hijo ha estado abriendo cuentas bancarias y tarjetas de crédito a su nombre, utilizando documentos falsificados. Me mostró solicitudes de crédito con mi firma, pero que yo nunca había firmado. Extractos de cuentas bancarias a mi nombre en entidades donde nunca había tenido cuenta. Préstamos personales supuestamente solicitados por mí. En total, ha acumulado aproximadamente 180.000 euros en deuda a su nombre en los últimos 8 meses. La habitación pareció girar a mi alrededor. Robo de identidad, falsificación, fraude bancario. Mi propio hijo había estado sistemáticamente destruyendo mi crédito y mi nombre durante meses. ¿Cómo es posible?, susurré, mirando los documentos como si fueran serpientes venenosas. ¿Cómo pudo acceder a toda esta información? Tenía acceso a todos sus documentos mientras vivían juntos, explicó Mercedes. Pudo obtener copias de su DNI,
su tarjeta de la Seguridad Social, sus extractos bancarios. Con eso y algunos contactos en el sector financiero, es relativamente sencillo. Si denunciara esto a las autoridades, preguntó Javier, ¿qué pasaría con Carlos? Mercedes se enderezó en su asiento, su expresión profesional pero grave. No solo enfrentaría sanciones civiles. Estamos hablando de delitos graves: fraude bancario, robo de identidad, falsificación documental. Podría enfrentar entre 3 y 6 años de prisión, dependiendo de cómo lo juzguen los tribunales. Prisión. La palabra cayó como una losa en mi corazón. A pesar de todo lo que había hecho, la idea de ver a mi hijo tras las rejas me resultaba insoportable. Hay más, continuó Mercedes, aparentemente insensible a mi angustia. Las obras de renovación en su antigua casa están recortando gastos de maneras que podrían ser peligrosas. Trabajos eléctricos sin licencia, cambios de fontanería sin permiso, modificaciones estructurales que no han sido inspeccionadas. Sacó fotografías del interior de mi antigua casa, mostrando paredes a medio derribar, cableado expuesto, tuberías improvisadas. Si alguien informara de esto al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, todas las obras tendrían que detenerse inmediatamente hasta que se resolvieran las infracciones. Eso podría llevar semanas, incluso meses, especialmente si los inspectores deciden ser minuciosos. Javier sonrió, una expresión que me recordó a un depredador acechando a su presa. Eso retrasaría la venta más allá del 1 de diciembre. Exactamente, asintió Mercedes, y desencadenaría la penalización de 50.000 euros, además de todos los costes adicionales para obtener los permisos adecuados y corregir el trabajo ya realizado. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Las pruebas del engaño y la traición de mi hijo. Parte de mí quería llorar, rendirse a la pena de saber que el niño que había criado con tanto amor había hecho algo tan terrible. Pero otra parte, una parte que crecía cada día más fuerte, quería justicia. ¿Qué recomienda que haga?, pregunté finalmente a Mercedes. La detective me miró directamente, sin emociones, pero con absoluta claridad. Tiene 3 opciones. Señora González, puede ignorar todo esto y seguir adelante con su nueva vida, dejando que su hijo se salga con la suya. Puede presentar cargos penales y verlo enfrentarse a las consecuencias legales completas de sus acciones. O puede utilizar esta información para negociar en sus propios términos. ¿Negociar?, preguntó Javier, inclinándose hacia adelante con interés. Mercedes asintió. Tienen mucho que perder. Usted tiene pruebas que podrían destruirlos legal y financieramente. Eso le da poder, y el poder siempre puede negociarse. Miré por la ventana hacia la bulliciosa calle Ruzafa, viendo a la gente pasar, ajenos al drama que se desarrollaba en mi salón. Pensé en Antonio, en lo que habría dicho en esta situación. Siempre había sido un hombre justo, pero firme. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, respondió Mercedes, recogiendo sus documentos y colocándolos de nuevo en la carpeta. Pero no espere demasiado. Su hijo está desesperado, y la gente desesperada a veces toma decisiones aún más destructivas. Después de que Mercedes se marchara, Javier se quedó conmigo, sentado en silencio mientras yo procesaba todo lo que había descubierto. ¿Qué harías tú?, le pregunté finalmente. Javier suspiró, pasándose una mano por su cabello plateado. Si fuera mi hijo, probablemente lo entregaría a la policía sin pensarlo 2 veces, dijo. Luego me miró con una expresión más suave. Pero no es mi hijo, es el tuyo. Y solo tú puedes decidir qué tipo de justicia necesitas para sanar. Justicia para sanar. Las palabras resonaron dentro de mí. ¿Qué necesitaba realmente para superar esta traición? Ver a Carlos en prisión, arruinar su vida como él había intentado arruinar la mía. ¿O había otra forma de justicia que pudiera satisfacerme sin destruirlo completamente? Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi lujosa habitación nueva, tomé una decisión. No buscaría venganza por venganza. Buscaría equilibrio. Carlos necesitaba aprender una lección, sentir las consecuencias de sus acciones, pero no a costa de destruir completamente su vida. Con esa resolución en mente, comencé a planear mi siguiente movimiento.
La primera fase de mi plan comenzó con una simple llamada telefónica. Utilizando una cabina telefónica en una gasolinera, porque aunque nunca había sido una persona dada a las conspiraciones, ahora entendía el valor del anonimato. Contacté con el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Estoy preocupada por las obras que se están realizando en calle Mediterráneo 47, dije, utilizando una voz ligeramente más temblorosa y anciana que mi tono habitual. Hay trabajadores allí a todas horas, incluso los domingos, y no estoy segura de que tengan los permisos adecuados. Como vecina, me preocupan los problemas de seguridad, especialmente con todo ese cableado expuesto que veo desde mi ventana. El funcionario me aseguró que enviarían a un inspector para investigar la situación, y 3 días después, conduje hasta mi antigua casa para observar desde una distancia prudente. Efectivamente, había un vehículo oficial del ayuntamiento estacionado frente a la casa, y 2 inspectores con carpetas recorrían la propiedad, tomando notas y fotografías. A través de las ventanas tintadas de mi nuevo Audi, observé a Carlos salir precipitadamente de la casa para hablar con ellos. Incluso desde la distancia, podía ver su lenguaje corporal, la tensión en sus hombros, los gestos frenéticos de sus manos, la forma en que se pasaba la mano por el pelo repetidamente, un hábito nervioso que tenía desde niño. Los inspectores se marcharon después de casi 1 hora, y Carlos se quedó en el porche, hablando por teléfono con evidente agitación. Sentí una punzada de culpabilidad, rápidamente seguida por un recordatorio de mis noches durmiendo en el coche, lavándome en baños públicos, viviendo con miedo constante mientras él renovaba cómodamente la casa que me había robado. Durante las semanas siguientes, observé desde lejos cómo mi plan comenzaba a funcionar. Los trabajos de renovación se detuvieron abruptamente. El contenedor de escombros permaneció a medio llenar frente a la casa. El cartel de próximamente a la venta que había aparecido brevemente desapareció sin dejar rastro. Mercedes, que seguía monitorizando la situación, me informaba regularmente de los desarrollos. Han recibido múltiples citaciones por infracciones del Código de Construcción, me dijo durante una de nuestras reuniones. Tendrán que rehacer gran parte del trabajo eléctrico y de fontanería, y contratar a profesionales certificados en lugar de los trabajadores sin licencia que estaban utilizando para ahorrar costes. ¿Cuánto retrasará esto la venta?, pregunté. Al ritmo actual, es prácticamente imposible que terminen antes del 1 de diciembre. Ya están a mediados de octubre, y los trámites burocráticos para los nuevos permisos pueden llevar semanas. La satisfacción que sentí fue innegable, pero también noté que no me proporcionaba la alegría que había esperado. Ver a Carlos sufrir no reparaba el daño que me había hecho. No borraba las noches en el coche ni la humillación de ser traicionada por mi propio hijo. Pero era un comienzo, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Mientras tanto, me estaba adaptando a mi nueva vida. Me había unido a un club de lectura en el Centro Cultural de Ruzafa, donde conocí a otras mujeres de mi edad, muchas de ellas también viudas. Comencé a tomar clases de piano, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo ni recursos. Pasaba las mañanas explorando los cafés y mercados del barrio, familiarizándome con mis nuevos vecinos, construyendo una nueva rutina. En ocasiones, me encontraba con antiguas conocidas que me preguntaban por qué ya no vivía en el Cabañal. A algunas les contaba una versión suavizada de la verdad. Mi hijo y yo tuvimos desacuerdos sobre dónde debería vivir, así que decidí empezar de nuevo. A otras, especialmente a las más chismosas, simplemente les decía que había decidido cambiar de aires tras la muerte de Antonio. No estaba preparada para que todos conocieran mi humillación, pero tampoco estaba dispuesta a perpetuar la mentira de Carlos sobre mi supuesta confusión mental y necesidad de cuidados. Fue a principios de noviembre cuando recibí la llamada que había estado esperando. Estaba leyendo en mi salón, disfrutando de la luz del atardecer valenciano que se filtraba por las ventanas. Cuando mi teléfono sonó, el nombre de Carlos apareció en la pantalla por primera vez en más de 2 meses. Dejé que sonara 3 veces. Respiré profundamente para calmar mi corazón acelerado, y finalmente respondí con voz neutral. «Hola, Carlos». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si no esperara que respondiera.
Mamá, su voz sonaba tensa, agotada. Mamá, yo necesito hablar contigo. Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, pero creo que ha habido un malentendido. ¿Un malentendido? Como si cambiar las cerraduras y dejarme sin hogar fuera algún tipo de error de comunicación que podría aclararse con una conversación. Te escucho, dije simplemente. Carlos tomó un respiro tembloroso. El caso es, mamá, que hay algunos problemas con la renovación de la casa. Cuestiones legales que no anticipé. Y me preguntaba si podrías considerar si habría alguna manera de que pudieras ayudarnos económicamente con algunos de los costes inesperados. Ayudarlos económicamente. La audacia era impresionante. El hijo que me había dejado sin hogar estaba llamando para pedir dinero. ¿Qué tipo de ayuda estás hablando? Carlos, pregunté, permitiendo que solo un indicio de mi antigua preocupación maternal se colara en mi voz. Quizás 100.000 euros, dijo rápidamente. Solo temporal hasta que podamos vender la casa. Sé que la residencia es cara, pero si tienes algún ahorro, o si pudieras pedir un préstamo contra tu pensión. Estaba divagando ahora, la desesperación haciéndole descuidado con sus palabras. Seguía pensando que yo estaba en una residencia, gastando mis pequeños ahorros en cuidados que nunca había necesitado. Carlos, interrumpí suavemente. Estoy viviendo con ingresos fijos. No tengo 100.000 euros. Técnicamente no era una mentira. No tenía 100.000 euros. Tenía 2 millones. Pero Carlos no necesitaba saber eso. El silencio se extendió durante casi 30 segundos. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz era diferente, más dura. Mamá, tienes que entender. Si esta renovación de la casa fracasa, Ana y yo podríamos perderlo todo. Nuestros coches, nuestro crédito, quizás incluso nuestros trabajos si tenemos que declararnos en bancarrota. Eres mi madre. ¿Eso no significa nada para ti? Y ahí estaba. La misma manipulación que había utilizado para conseguir que firmara la transferencia de la escritura. El mismo chantaje emocional envuelto en una preocupación por la obligación familiar, excepto que esta vez no era una viuda solitaria desesperada por la conexión con su único hijo. Esta vez tenía opciones. Carlos, dije en voz baja, creo que deberíamos vernos en persona. Hay cosas importantes que debemos discutir. Su alivio fue palpable incluso a través del teléfono. Probablemente pensaba que me había ablandado, que podría manipularme más fácilmente cara a cara. Claro, mamá, cuando quieras. Puedo recogerte en la residencia. No, le interrumpí. Nos encontraremos en un lugar público, la cafetería Valor en la Plaza de la Reina. Este sábado a las 5. Tendremos una conversación larga y necesaria. De acuerdo, respondió, claramente confundido por mi tono y mi firmeza. Te veré allí. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono por un largo momento. El momento que había estado preparando durante semanas finalmente había llegado. Carlos estaba desesperado, acorralado financieramente, y venía a mí buscando una salida. Llamé inmediatamente a Mercedes y a Sofía Ramírez, la abogada que Javier me había recomendado. Necesitaba que todo estuviera perfectamente preparado para nuestro encuentro. Quiero grabar la conversación, le dije a Mercedes. Necesito pruebas de todo lo que diga. Puedo proporcionarle un dispositivo discreto, asintió ella. Pero recuerde, lo importante no es solo obtener pruebas, sino guiar la conversación para que revele lo que necesitamos que admita. Sofía, una mujer de 40 años con un aire de autoridad tranquila y ojos perspicaces, asintió en acuerdo. No muestre todas sus cartas de inmediato. Me aconsejó. Deje que hable, que se incrimine a sí mismo. Solo entonces revele gradualmente lo que sabe. Y pasé los días siguientes preparándome mentalmente para el encuentro. Practiqué lo que diría, cómo respondería a sus probables argumentos y manipulaciones. Me sentía como una actriz ensayando para el papel más importante de su vida. La noche antes de nuestro encuentro, Javier insistió en cenar conmigo para asegurarse de que estaba emocionalmente preparada. «Recuerda quién eres ahora, María», me dijo mientras cenábamos en la terraza de mi piso. «Ya no eres la víctima indefensa, eres una mujer con recursos, con poder. No dejes que te haga sentir pequeña de nuevo». Sus palabras resonaron dentro de mí. Durante décadas,
Había sido María la maestra, María la esposa de Antonio, María la madre de Carlos, roles que amaba, pero que también me definían en relación con otros. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a ser simplemente María, una mujer por derecho propio, con sus propias decisiones, su propio poder. No lo haré, prometí, y lo decía en serio. El sábado amaneció claro y brillante, uno de esos días otoñales perfectos en Valencia, cuando el calor del verano ha cedido pero el frío del invierno aún no ha llegado. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto elegante pero discreto, pantalones negros bien cortados, una blusa de seda azul cielo y un collar de perlas que había sido regalo de Antonio en nuestro 25 aniversario. Quería que Carlos me viera no como una anciana confundida y asustada, sino como una mujer con dignidad y presencia. Me detuve frente al espejo antes de salir y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era solo la ropa nueva o el peinado más elegante, era la postura, la expresión, el brillo en los ojos. Esta María González no era una víctima, era una fuerza a tener en cuenta. La mañana del gran encuentro, me reuní por última vez con Mercedes y Sofía para repasar nuestra estrategia. Nos encontramos en una pequeña cafetería discreta cerca de mi apartamento, donde nadie nos conocía y podíamos hablar libremente. «Estos son todos los documentos que necesitará», dijo Mercedes, entregándome una carpeta delgada pero organizada meticulosamente. Copias de las tarjetas de crédito fraudulentas, los préstamos a su nombre, las transferencias bancarias sospechosas. Todo está aquí, pero no lo muestre inmediatamente. Sofía asintió, bebiendo su café con calma profesional. La estrategia es permitir que Carlos se incrimine a sí mismo primero. Deje que exponga su situación, que le pida dinero. Luego, gradualmente, comience a revelar lo que sabe. ¿Y si niega todo?, pregunté, un nudo de ansiedad formándose en mi estómago a pesar de toda mi preparación. Los estafadores siempre niegan al principio, respondió Mercedes con la seguridad de quien había visto muchos casos similares. Pero cuando se enfrentan a pruebas irrefutables, suelen cambiar de táctica. Pasarán de la negación a minimizar, luego a justificar, y finalmente a suplicar. Lo importante, añadió Sofía, es que usted mantenga el control de la conversación. No permita que la manipule emocionalmente. Recuerde que ahora tiene el poder. El poder era un concepto extraño para mí. Durante toda mi vida adulta, había ejercido cierto tipo de autoridad como maestra sobre mis alumnos, como madre sobre Carlos cuando era niño, pero nunca había sentido realmente poder en el sentido que ahora experimentaba, el poder de determinar el destino de alguien más, de decidir consecuencias, de establecer términos. Era una sensación embriagadora y también aterradora. No busco venganza, les recordé a ambas. Solo quiero justicia. Y quizás una explicación. Necesito entender cómo mi hijo pudo hacerme esto. Sofía me miró con una mezcla de compasión y pragmatismo. Señora González, en mi experiencia, rara vez hay explicaciones satisfactorias para la traición. La gente hace cosas terribles por razones que a menudo son banales: dinero. Conveniencia, evitar la incomodidad. No espere una gran revelación que de repente dé sentido a todo esto. Sus palabras eran duras pero necesarias. Parte de mí seguía esperando descubrir que había alguna razón noble detrás de las acciones de Carlos, alguna explicación que pudiera permitirme perdonarlo completamente. Pero en el fondo, sabía que Sofía tenía razón. La verdad probablemente sería mucho más prosaica y dolorosa. Mi hijo me había traicionado porque era más fácil robarme que respetar mi autonomía. Hay algo más que debería saber, dijo Mercedes, sacando un último documento de su maletín. He estado investigando a Ana, su nuera, y he descubierto algunos detalles interesantes sobre su pasado. Me entregó un informe de varias páginas con fotografías adjuntas. Mientras lo hojeaba, sentí que mi estómago se hundía aún más. Según la investigación de Mercedes, Ana había estado casada anteriormente con un hombre 20 años mayor que ella, un empresario adinerado que había fallecido sorprendentemente 6 meses después de la boda, dejándole una herencia considerable que había gastado en menos de 3 años. No estoy sugiriendo nada ilegal, aclaró Mercedes al ver mi expresión.
El hombre tenía problemas cardíacos documentados, pero establece un patrón de comportamiento que creo que es relevante para entender su situación actual. ¿Crees que se casó con Carlos por dinero? Pregunté, aunque la respuesta parecía obvia ahora. Creo que se casó con Carlos porque vio potencial, respondió Mercedes cuidadosamente. Él tenía un buen trabajo, perspectivas de ascenso, y lo más importante, una madre viuda con una casa en propiedad en un barrio que se está revalorizando rápidamente. La idea de que mi nuera hubiera visto a mi hijo como un vehículo para acceder a mi propiedad era repugnante, pero, de alguna manera, menos dolorosa que pensar que Carlos había concebido todo el plan por sí mismo. ¿Debería mencionar esto durante nuestra conversación? Pregunté. Sofía y Mercedes intercambiaron miradas. Solo si es absolutamente necesario, aconsejó Sofía. Podría ser una carta poderosa para jugar si Carlos se muestra particularmente intransigente, pero revela nuestras fuentes de información. Preferiría mantener en secreto cuánto sabemos y cómo lo hemos descubierto. Al menos inicialmente. Asentí, comprendiendo la estrategia. Cuanto menos supiera Carlos sobre mis recursos y mis fuentes, más ventaja tendría yo en nuestra negociación. Después de finalizar nuestros preparativos, Mercedes me entregó un pequeño dispositivo de grabación del tamaño de un botón que podía ocultarse fácilmente en mi ropa. Recuerde, la grabación es para su protección, me recordó. Si en algún momento Carlos niega lo que ha dicho o hecho, tendremos pruebas. Me despedí de ellas y regresé a mi apartamento para las horas finales antes del encuentro. Necesitaba centrarme, prepararme emocionalmente para lo que vendría. En la tranquilidad de mi nuevo hogar, saqué el álbum de fotos familiares que había logrado rescatar antes de que Carlos me echara. Pasé las páginas lentamente, observando a mi hijo crecer a través de las fotografías. Carlos recién nacido en mis brazos. Carlos dando sus primeros pasos agarrado a los dedos de Antonio. Carlos en su primer día de colegio con su pequeña mochila. Carlos graduándose del instituto. Carlos en la universidad. ¿En qué momento el niño dulce de estas fotografías se había convertido en el hombre que me había dejado sin hogar? Había habido señales que no vi, momentos en que podría haber intervenido, haber enseñado mejores valores, haber establecido límites más claros, o quizás la pregunta más dolorosa, había estado siempre ahí, esa veta de egoísmo y frialdad, esperando la oportunidad adecuada para manifestarse. Cerré el álbum de fotos, sabiendo que estas preguntas probablemente nunca tendrían respuestas satisfactorias. Lo que importaba ahora no era el pasado, sino el futuro. ¿Cómo respondería yo a esta traición? ¿Qué tipo de relación, si es que alguna, tendría con mi hijo después de todo esto? Miré el reloj. Quedaban 3 horas para nuestro encuentro. Me levanté y me dirigí al baño para comenzar a prepararme. Me duché tomándome mi tiempo, dejando que el agua caliente aliviara la tensión de mis músculos. Me sequé el cabello con cuidado, aplicando productos que nunca antes había usado pero que ahora formaban parte de mi nueva rutina. Me maquillé discretamente, solo lo suficiente para realzar mis rasgos sin parecer excesiva. Mientras me vestía con el conjunto que había elegido cuidadosamente, me sorprendió lo diferente que me sentía físicamente. 2 meses de buena alimentación, descanso adecuado y ausencia del estrés constante de la vida sin hogar habían transformado mi cuerpo. Me sentía más fuerte, más erguida, más presente en mi propia piel. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Javier. Solo llamaba para desearte suerte, dijo. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, admití, pero también preparada. Creo que puedo hacer esto. Por supuesto que puedes, respondió con confianza. Has sobrevivido a todo lo que te han lanzado hasta ahora. Esta es solo una conversación más. Una conversación que podría cambiar todo, señalé. Ya has cambiado todo, María, dijo Javier con una suavidad sorprendente en su voz generalmente pragmática. Desde el momento en que decidiste no rendirte, no aceptar el papel de víctima que Carlos te asignó, todo lo que suceda hoy es solo una continuación de esa decisión. Sus palabras me reconfortaron, recordándome cuánto había cambiado ya mi vida, independientemente del resultado de mi encuentro con Carlos. Gracias, Javier, dije sinceramente.
Por todo. No hay de qué, cuñada. Llámame cuando termines. Estaré esperando para saber cómo fue. Después de colgar, me miré una última vez en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había sido expulsada de su casa 2 meses atrás. Esta mujer tenía una chispa en los ojos, una determinación en la mandíbula y un aire de dignidad que ninguna traición podía arrebatar. «¿Estás lista?», me dije en voz alta. Tomé mi bolso. Comprobé que tenía todos los documentos necesarios, el dispositivo de grabación y mi teléfono, y salí de mi apartamento. El momento de la verdad había llegado. La cafetería Valor en la Plaza de la Reina estaba moderadamente concurrida cuando llegué, 20 minutos antes de la hora acordada. Elegí estratégicamente una mesa en un rincón, desde donde podía ver la entrada pero quedaba parcialmente oculta. Pedí un chocolate caliente mientras esperaba, observando la plaza a través de la ventana. La Plaza de la Reina bullía de actividad, con turistas tomando fotografías de la catedral, palomas disputándose las migas, y valencianos disfrutando del agradable día otoñal. Vida normal, ordinaria, continuando a pesar del drama que estaba a punto de desarrollarse en esta pequeña cafetería. A las 5 en punto, vi a Carlos entrar. Se veía diferente, más delgado y con ojeras pronunciadas, pero aún mantenía ese aire de confianza forzada que siempre había caracterizado su presencia profesional. Vestía un traje caro, aunque noté que parecía ligeramente más desgastado de lo que él normalmente toleraría. Sus ojos recorrieron la cafetería, pasando por encima de mí al principio, y luego volviendo con una expresión de desconcierto que casi me hizo sonreír. Me levanté ligeramente y levanté la mano. Su confusión creció mientras se acercaba a mi mesa. «¿Mamá?», preguntó, con una voz que mezclaba incredulidad y recelo. «Hola, Carlos», respondí con una calma que surgía de meses de preparación para este momento. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Mi hijo me dejó sin hogar. «Mamá», preguntó Carlos, con una voz que mezclaba incredulidad y recelo al verme tan cambiada. «Hola, Carlos», respondí con una calma que surgía de meses de preparación para este momento. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Se deslizó en la silla frente a mí, sus ojos evaluando mi apariencia con evidente sorpresa. No era la imagen de una anciana frágil viviendo en una residencia barata. Mi ropa, mi peinado, incluso mi postura contaban una historia completamente diferente. «Te ves diferente», dijo finalmente. «Las circunstancias cambian a las personas», respondí simplemente. El camarero se acercó y pedí un chocolate caliente con churros. Carlos, todavía desconcertado, pidió un café solo. «Bueno», comenzó cuando el camarero se alejó, «sobre lo que hablamos por teléfono». Antes de entrar en eso, le interrumpí suavemente. «Hay algunas cosas que deberías saber». Carlos, su expresión se tensó ligeramente, como si se preparara para algún tipo de negociación. «Te escucho», dijo, adoptando el mismo tono que yo había usado en nuestra llamada telefónica. «En primer lugar, no estoy en ninguna residencia de ancianos». Sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «¿No pensé que habías decidido que sería lo mejor, después de nuestra discusión?» «¿Discusión?», repetí con una sonrisa triste. «Así es como llamas a cambiar las cerraduras de mi casa y contratar personas para que me lleven a una residencia contra mi voluntad». Carlos se movió incómodamente en su silla. «Mamá, estabas confundida, no estabas tomando buenas decisiones. Solo intentábamos hacer lo mejor para ti». Y lo mejor para mí era dormir en mi coche durante 2 semanas. Eso lo sorprendió. Su máscara de preocupación filial se deslizó por un momento, revelando algo más calculador debajo. «¿Dormiste en tu coche?», preguntó lentamente. «Pensé que te habías ido con alguna amiga o...». Se detuvo, dándose cuenta de su error. «¿O qué, Carlos, a la residencia que habías organizado, la que les has estado diciendo a todos los vecinos que elegí voluntariamente?» El camarero regresó con nuestras bebidas, creando una pausa en nuestra tensa conversación. Cuando se alejó, tomé un sorbo de mi chocolate caliente y observé a Carlos por encima del borde de la taza. Estaba tratando de recalibrar, de encontrar una nueva estrategia. «Mamá, si hubo algún malentendido, lo siento», dijo finalmente.
su voz suavizándose en ese tono condescendiente que había comenzado a utilizar conmigo. Pero eso no cambia nuestra situación actual. Ana y yo estamos en apuros y necesitamos tu ayuda. ¿Qué tipo de apuros exactamente? Carlos dudó, evidentemente sopesando cuánto revelar. Problemas con los permisos de construcción en la casa, retrasos inesperados, costes adicionales. Tenemos un comprador interesado, pero todo debe estar terminado para el 1 de diciembre o perderemos la venta y tendremos que pagar una penalización. Qué desafortunado, comenté, manteniendo mi tono neutral. ¿Y crees que yo debería ayudarte con esto? Eres mi madre, dijo, como si eso lo explicara todo. Sí, lo soy. Asentí. La misma madre cuya casa robaste, la misma madre que dejaste sin hogar, la misma madre a la que has estado diciendo a todo el mundo que está senil y necesita atención especializada. Carlos palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Estás exagerando. Mamá, legalmente, la casa está a mi nombre, firmaste los papeles. Y en cuanto a lo otro, solo estábamos preocupados por tu bienestar. Mi bienestar, repetí. Por supuesto, decidí que era hora de comenzar a revelar mis cartas, una por una. Carlos, ¿sabes dónde he estado viviendo estas últimas semanas? Obviamente no en la residencia, respondió con un toque de irritación. ¿Con alguna amiga? Saqué mi teléfono y le mostré una foto de mi nuevo piso en Ruzafa. Su expresión al ver la imagen fue impagable, una mezcla de confusión, incredulidad y el principio de algo parecido al miedo. Este es mi nuevo hogar, dije tranquilamente. Un piso bastante bonito en Ruzafa, 3 dormitorios, 2 baños, terraza con vistas al mercado, completamente amueblado, decorado a mi gusto. No entiendo, dijo lentamente. ¿Cómo un piso en Ruzafa cuesta al menos €500,000? Completé por él. Sí, más o menos eso vale, aunque en realidad no me costó nada. Fue un regalo. La confusión en su rostro era total ahora. ¿Un regalo de quién? De tu tío Javier. El nombre cayó entre nosotros como una bomba. Carlos conocía a Javier, por supuesto, pero siempre había existido cierta tensión entre ellos, exacerbada por la tendencia de Javier a señalar los defectos de carácter que veía en mi hijo. ¿El hermano de papá? Preguntó, claramente intentando procesar esta nueva información. Pero si apenas habéis mantenido contacto desde que murió papá, ¿por qué te regalaría un piso T? Resulta que Javier tiene muy buena memoria, dije, removiendo lentamente mi chocolate. Recuerda perfectamente cómo te comportaste en el funeral de tu padre, haciendo preguntas sobre mis finanzas, cuánto me había dejado Antonio, si tenía testamento. Le pareció extraño entonces, pero no le dio demasiada importancia, hasta que supo lo que habías hecho. El rostro de Carlos se tensó. Estaba comenzando a comprender que esta no era la conversación que había esperado tener. ¿Y cómo exactamente se enteró Javier de nuestros asuntos familiares privados? Valencia es una ciudad pequeña, Carlos. Las noticias viajan, especialmente cuando son jugosas. Un hijo que echa a su madre de casa, que la deja sin hogar para vender la propiedad. Es el tipo de historia que la gente comenta. Carlos miró a su alrededor nerviosamente, como temiendo que alguien pudiera estar escuchando nuestra conversación. Así que Javier te dio un piso, dijo, intentando sonar casual. Eso está bien, me alegro por ti, pero eso no resuelve nuestro problema actual. ¿Tu problema? ¿Quieres decir? Nuestro problema. Mamá, esa casa sigue siendo parte de nuestra historia familiar. No quiero que termine siendo embargada o mal vendida porque no podemos terminar las renovaciones a tiempo. Era fascinante observar cómo intentaba reencuadrar la situación, convertir su robo en una preocupación por el patrimonio familiar. En otras circunstancias, casi habría admirado su habilidad para manipular la narrativa. Hay algo más que deberías saber, Carlos, dije, sacando lentamente un sobre de mi bolso. Javier no solo me dio un piso. Abrí el sobre y saqué la copia de un cheque bancario. Lo deslicé por la mesa hasta él. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad 2 millones de euros. Esto es... comenzó, pero las palabras parecían fallarle. 2 millones de euros, completé por él. Mi patrimonio neto actual. Bastante más que el valor de la casa que me robaste. ¿No crees? Carlos levantó la mirada del cheque.
Y vi algo nuevo en sus ojos, cálculo. Estaba recalculando rápidamente, ajustando su estrategia ante esta nueva información. Mamá, esto es maravilloso, dijo, intentando sonar sinceramente feliz. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Ahora puedes ayudarnos con los problemas de la casa. Y todos salimos ganando. Nosotros terminamos las renovaciones. Tú obtienes un porcentaje de la venta. Y podemos dejar atrás todo este desagradable malentendido. Negué lentamente con la cabeza, casi impresionada por su descaro. No has entendido nada, ¿verdad? No estoy aquí para negociar cómo voy a ayudarte. Estoy aquí para explicarte exactamente qué consecuencias tendrán tus acciones. La sonrisa falsa de Carlos se congeló. ¿Qué quieres decir con consecuencias? En lugar de responder directamente, saqué otro sobre de mi bolso. Este contenía los informes de Mercedes sobre las actividades financieras fraudulentas de Carlos. ¿Sabías que el fraude de identidad es un delito grave en España de 3 a 6 años de prisión, según me han informado? Y eso sin contar la falsificación documental, el fraude bancario y posiblemente la estafa agravada debido a nuestra relación familiar. Extendí algunos documentos seleccionados, copias de solicitudes de crédito con mi firma falsificada, extractos de cuentas bancarias abiertas a mi nombre, préstamos solicitados utilizando mi identidad. 180.000 euros. Carlos, eso es lo que has robado utilizando mi nombre en los últimos 8 meses. Su rostro había perdido todo color. Ya no intentaba mantener su fachada de hijo preocupado. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz carecía de convicción. Por favor, no insultes mi inteligencia. Tengo todas las pruebas, documentadas y verificadas por profesionales. Podría entregarte a la policía hoy mismo. Carlos miró a su alrededor frenéticamente, como un animal acorralado buscando una salida. Esto es ridículo. No puedes probar nada. Podría haber sido Ana, o cualquier otra persona. ¿Estás dispuesto a ir a juicio para averiguarlo? Pregunté suavemente. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu futuro, tu carrera, tu libertad, basándote en la esperanza de que un juez crea que alguien más falsificó mi firma exactamente igual que tú lo harías? El silencio que siguió fue revelador. Carlos estaba atrapado y lo sabía, pero aún no había terminado con él. Hay más, continué. Las infracciones en la construcción de la casa, los trabajos sin licencia, las modificaciones estructurales no aprobadas. ¿Sabes quién alertó al Departamento de Urbanismo? Sus ojos se abrieron con comprensión repentina. «¿Fuiste tú?», susurró. «Fui yo», confirmé. Así como también he sido yo quien ha estado proporcionando información actualizada sobre cada nueva infracción que cometéis. Cada vez que intentáis saltaros un permiso, cada vez que contratáis a un trabajador sin licencia para ahorrar costes. El Departamento de Urbanismo lo sabe al día siguiente. «¿Por qué harías esto?», preguntó, genuinamente perplejo. «Es tu casa también, tu historia». «Era mi casa», corregí, «hasta que me manipulaste para que te la cediera y luego me echaste a la calle. En ese momento, dejó de ser mi casa. Ahora es solo un edificio que simboliza tu traición». Carlos pasó de la incredulidad a la ira en un instante. «Así que esto es venganza, arruinar nuestras vidas por un malentendido». «No, Carlos, esto es justicia. Hay una diferencia fundamental. La venganza busca infligir daño por el daño sufrido. La justicia busca equilibrar la balanza, asegurar que las acciones tengan consecuencias proporcionadas». «¿Y cuáles son esas consecuencias proporcionadas según tú?», preguntó con amargura. Era el momento que había estado esperando, el punto al que había querido llegar desde el principio de nuestra conversación. «Tengo 2 opciones», dije, reclinándome en mi asiento. «Puedo presentar toda esta evidencia a la policía hoy mismo. Fraude de identidad, falsificación, robo. Los cargos serían graves. O...». Dejé la frase intencionadamente inacabada, viendo cómo se aferraba a esa pequeña palabra «o», la posibilidad de una salida. «¿O qué?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿O puedo decidir que no vale la pena ver a mi único hijo en prisión, a pesar de lo que me ha hecho?» La esperanza iluminó su rostro brevemente. «Pero eso no significa que no haya consecuencias», continué. «Si elijo no presentar cargos penales, tendrás que aceptar ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?»,
Primera, cancelarás inmediatamente todas las cuentas y tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Pagarás todas las deudas acumuladas con esas cuentas, hasta el último céntimo. Carlos asintió rápidamente. Segunda, nunca más mencionarás mi nombre a nadie. No dirás que estoy confundida, senil o incapacitada. No dirás que vivo en una residencia. Si alguien pregunta por mí, dirás simplemente que ya no mantenemos contacto. Otro asentimiento, más lento esta vez. Tercera, nunca volverás a contactarme, a menos que yo lo permita explícitamente. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Nuestra relación, tal como existía, ha terminado. Esta condición pareció afectarle más profundamente que las anteriores. A pesar de todo, todavía se veía a sí mismo como mi hijo, con todos los derechos y privilegios que eso conllevaba. ¿Estás diciendo que nunca más volveremos a hablar?, preguntó, con una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado en años. Estoy diciendo que si alguna vez volvemos a tener una relación, será en mis términos, no en los tuyos. Y solo después de que hayas demostrado, con acciones y no con palabras, que has cambiado fundamentalmente como persona. Carlos bajó la mirada, procesando mis palabras. Por un momento, creí ver al niño que había sido, confundido y arrepentido después de cometer una travesura. Pero ese niño había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazado por el hombre calculador que tenía delante. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó finalmente, revelando dónde estaban realmente sus prioridades. La casa es tuya legalmente, respondí. No voy a intentar recuperarla, pero tampoco voy a ayudarte con tus problemas actuales. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones, los permisos denegados, los trabajos mal hechos, la penalización si no cumples el plazo. Ese es tu problema, no el mío. Pero perderíamos todo, dijo, la desesperación clara en su voz. La penalización, las deudas acumuladas. Podríamos terminar en bancarrota. Sí, asentí. Podrías perderlo todo, como intentaste que yo perdiera todo. La diferencia es que tú tendrás opciones que yo no tuve. Podrás buscar otro trabajo, reestructurar tus deudas, empezar de nuevo. Yo, a mis 62 años, habría tenido muchas menos opciones si Javier no hubiera intervenido. Carlos se pasó una mano temblorosa por el pelo, un gesto que recordaba tanto a su padre que sentí una punzada de nostalgia. ¿Y Ana?, preguntó. Ella también está implicada en esto. Si yo enfrento consecuencias, ella debería hacerlo también. Era la primera grieta real en su fachada. El primer indicio de que quizás no estaban tan unidos como había pensado. Ana tendrá sus propias consecuencias. Dije simplemente, no me corresponde a mí determinar cuáles serán, pero sí te diré esto: investigué su pasado. Sé lo de su primer marido, el empresario mayor que murió convenientemente 6 meses después de la boda. Sé cómo gastó su herencia en tiempo récord. Y sé que probablemente vio en ti, o más bien, en mí y en mi casa, su próxima oportunidad. Carlos me miró con una mezcla de shock y algo que parecía casi admiración reticente. ¿Cómo sabes todo eso, Lee? Tengo recursos ahora, Carlos. Personas que trabajan para mí, que investigan, que encuentran información. El tipo de recursos que tú asumiste que nunca tendría porque me veías como una simple maestra jubilada. Demasiado confiada e ingenua para protegerse. El camarero se acercó para preguntar si queríamos algo más. Pedí otro chocolate caliente, mientras Carlos negaba con la cabeza. Cuando el camarero se alejó, continué. Entonces, ¿aceptas mis condiciones? Carlos permaneció en silencio durante un largo momento, evaluando sus opciones, calculando sus posibilidades. ¿Qué alternativa tengo?, preguntó finalmente. Siempre hay alternativas, respondí. Podrías negarte, arriesgarte a enfrentar cargos penales, confiar en que un buen abogado pueda salvarte. Podrías intentar manipular la situación de alguna otra manera, o podrías aceptar mis términos y empezar a reconstruir tu vida, esta vez basada en la honestidad y el trabajo duro, no en explotar a otros. Otro silencio. Más largo esta vez. Finalmente, Carlos asintió lentamente. Acepto tus condiciones, dijo con voz derrotada. Bien, respondí.
sacando un último documento de mi bolso. He preparado un acuerdo que detalla todo lo que hemos discutido. Firma aquí. Le pasé un bolígrafo. Carlos leyó rápidamente el documento, que Sofía había redactado cuidadosamente, y firmó con mano temblorosa. ¿Esto es todo?, preguntó, devolviéndome el bolígrafo. Casi, dije, guardando el documento firmado. Solo hay una cosa más que quiero saber. Algo que he estado preguntándome desde que todo esto comenzó. ¿Qué? ¿Por qué? Carlos, ¿por qué hacerme esto? Soy tu madre. Te crié, te amé, sacrifiqué tanto por ti. ¿Cómo pudiste tratarme así? Era la pregunta más dolorosa, la que me había mantenido despierta durante tantas noches. Y por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, vi algo genuino en los ojos de Carlos Vergüenza. No lo sé, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Al principio era solo conveniente. La casa estaba pagada, en un barrio que se estaba revalorizando. Teníamos deudas. Necesitábamos una solución. Pensé que podría convencerte fácilmente de mudarte a un lugar más pequeño. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Pero te negaste. Querías quedarte en tu casa, en tus términos. Y yo me enfadé. Sentí que me estabas negando algo a lo que tenía derecho. Después de todo, iba a ser mi herencia eventualmente. ¿Por qué esperar? Así que decidiste tomarla, dije, completando su pensamiento. Sí, admitió. Y una vez que comenzó, fue fácil justificar cada nuevo paso. Eras mayor. Probablemente no necesitabas una casa tan grande. Yo podría usar el dinero ahora. Mientras que tú ya tenías tu vida resuelta, me dije a mí mismo que no era realmente robar, solo adelantar lo inevitable. Sus palabras me dolieron, pero también me proporcionaron una extraña forma de cierre. No había ninguna gran revelación, ningún trauma oculto que explicara sus acciones, solo la banalidad del egoísmo, la facilidad con la que había priorizado sus deseos sobre mi bienestar. Gracias por tu honestidad, al menos, dije, levantándome y recogiendo mi bolso. Adiós, Carlos. ¿Eso es todo?, preguntó, un toque de pánico en su voz. Simplemente te vas. ¿Qué más queda por decir? Has explicado tus razones. He establecido mis términos. Nuestra conversación ha terminado. Comencé a alejarme, pero la voz de Carlos me detuvo. Mamá, llamó, con una nota de desesperación. Lo siento, de verdad lo siento. Me giré para mirarlo una última vez. Lo sé, Carlos, respondí suavemente. Siento que lo sientas ahora que has sido descubierto. Siento que lo sientas ahora que tu plan ha fracasado. Siento que lo sientas ahora que enfrentas consecuencias. Pero no lo sientes por lo que intentaste hacerme, porque si hubieras tenido éxito, estarías celebrando en este momento en lugar de disculpándote. Y con esas palabras, salí de la cafetería a la soleada Plaza de la Reina, dejando a mi hijo solo con el peso de sus decisiones. Las semanas siguientes a mi confrontación con Carlos pasaron en un extraño estado de calma. Había temido que intentara contactarme de nuevo, que tratara de manipularme o amenazarme de alguna manera, pero mantuvo su palabra. Al menos en ese aspecto, no hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Mercedes, que seguía monitorizando la situación, me informó que Carlos y Ana habían perdido efectivamente la venta de la casa al no poder completar las renovaciones a tiempo. La penalización de 50.000 euros había empeorado considerablemente su ya precaria situación financiera. Han puesto la casa a la venta tal como está, me dijo durante una de nuestras reuniones, a un precio mucho menor del que esperaban originalmente. Parece que están desesperados por liquidar rápidamente. Una parte de mí sentía una satisfacción sombría al saber que estaban enfrentando dificultades, pero otra parte, la madre que siempre sería, no podía evitar preocuparse. ¿Estarán bien?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la pregunta. Mercedes me miró con una mezcla de comprensión y pragmatismo. Sobrevivirán, respondió. Probablemente tendrán que vender sus coches de lujo, recortar gastos, quizás mudarse a un apartamento más modesto, pero no acabarán en la calle. Si es lo que te preocupa, no acabarán en la calle. A diferencia de lo que habían planeado para mí, la ironía no se me escapaba. Javier, por su parte,
Estaba encantado con el resultado. «Has sido demasiado indulgente», me dijo cuando le conté los detalles de mi conversación con Carlos. Yo lo habría entregado a la policía sin pensarlo 2 veces. No quiero ver a mi hijo en prisión, respondí. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Eres una mujer mejor que yo, dijo Javier con una sonrisa torcida. Pero supongo que eso siempre ha sido cierto. A medida que pasaban los días, descubrí que pensar en Carlos cada vez me dolía menos. El dolor no había desaparecido por completo, dudaba que alguna vez lo hiciera, pero se había transformado en algo más llevadero, más distante, como una vieja cicatriz que ya no duele al tocarla, solo recuerda una herida pasada. Me centré en construir mi nueva vida. Con la ayuda de Federico, mi asesor financiero, invertí parte de mi fortuna en varios proyectos que me apasionaban. Doné 500.000 euros para crear una fundación dedicada a ayudar a personas mayores víctimas de abusos financieros. La llamé Fundación Segunda Oportunidad y me impliqué personalmente en su gestión y dirección. También compré un pequeño apartamento adicional en el edificio para alquilarlo a un precio muy por debajo del mercado a una joven profesora de primaria recién llegada a Valencia. Recordaba lo difícil que había sido para mí y Antonio establecernos cuando éramos jóvenes, y quería ofrecer a alguien el tipo de oportunidad que yo nunca tuve. Mis días adquirieron un nuevo ritmo. Mañanas dedicadas a la fundación, coordinando con abogados y trabajadores sociales para identificar casos de abuso y proporcionar apoyo legal y financiero. Tardes para mis clases de piano, que resultaron ser una fuente inesperada de alegría. Noches para leer, para cenar con amigos, para disfrutar de la vibrante vida cultural de Valencia que antes apenas había experimentado. Javier y yo nos acercamos más, reparando lentamente la brecha que la disputa con Antonio había creado. Descubrí en mi cuñado no solo a un aliado financiero, sino a un amigo genuino, alguien que me hacía reír con su humor mordaz y me desafiaba con su perspectiva directa sobre la vida. Siempre fuiste la mejor de la familia, me dijo un día mientras cenábamos en la terraza de mi apartamento. Antonio tuvo suerte de encontrarte. Yo también tuve suerte, respondí, pensando en los buenos años, en la vida que habíamos construido juntos antes de que la enfermedad se lo llevara. A pesar de todo, no me arrepiento de nada. Ni siquiera de tener a Carlos, preguntó Javier, siempre directo. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Ni siquiera de eso, dije finalmente. Carlos me dio muchos años de alegría como madre antes de todo esto, y esta experiencia, por dolorosa que haya sido, me ha enseñado cosas sobre mí misma que nunca habría descubierto de otra manera. Me ha hecho más fuerte, más independiente. Javier levantó su copa en un brindis silencioso, un reconocimiento de la verdad en mis palabras. Un domingo por la mañana, aproximadamente 6 meses después de mi confrontación con Carlos, estaba tomando un café en una terraza del mercado de Colón cuando vi a una figura familiar entre la multitud. Era Ana, mi exnuera, caminando sola con expresión preocupada. Parecía más delgada, vestida con ropa mucho menos lujosa de lo que recordaba, y con un aire de cansancio que nunca le había visto antes. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de algo parecido al miedo. Esperaba que la confrontara, que la humillara públicamente por lo que me había hecho. En lugar de eso, simplemente incliné ligeramente la cabeza en un gesto neutro de reconocimiento y volví a mi café. No sentía necesidad de decir nada, de buscar más justicia o satisfacción. Ana apartó la mirada rápidamente y se perdió entre la multitud, caminando más deprisa ahora. Esa pequeña interacción me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. 6 meses atrás, habría sentido rabia, resentimiento, quizás incluso el impulso de confrontarla. Ahora, solo sentía una tranquila indiferencia. Ana y Carlos ya no tenían poder sobre mí, ni para lastimarme ni para provocar mi ira. Ese mismo día, más tarde, recibí una notificación inesperada. Mercedes, siempre vigilante, me informó que Carlos y Ana habían vendido finalmente la casa, por mucho menos de lo que habían esperado originalmente. Y hay algo más, añadió Mercedes. Parece que se están separando. Carlos ha alquilado un pequeño apartamento en Benimaclet, mientras que Ana se ha mudado temporalmente con sus padres.
La noticia no me sorprendió demasiado. Las relaciones basadas en el interés material rara vez sobreviven a las dificultades económicas. Sin el prospecto de una ganancia financiera significativa, Ana probablemente había decidido que Carlos ya no valía la pena como inversión. ¿Quieres que siga monitorizando sus movimientos?, preguntó Mercedes. Reflexioné un momento antes de responder. No, dije finalmente. Creo que es hora de cerrar este capítulo completamente. Lo que hagan con sus vidas ya no es asunto mío. Mercedes asintió, comprendiendo. Has tomado la decisión correcta, dijo. Seguir obsesionándose con ellos solo les daría un poder que ya no merecen tener sobre ti. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi terraza, pensé en el extraño camino que me había llevado hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría viviendo en un lujoso apartamento en Ruzafa, dirigiendo una fundación, tomando clases de piano y planificando un viaje a Italia, me habría reído con incredulidad. La traición de Carlos, por dolorosa que hubiera sido, había actuado como un catalizador para una transformación que nunca habría imaginado posible. Me había obligado a redescubrirme a mí misma no solo como madre, sino como mujer completa, con deseos, ambiciones y fortalezas que había olvidado o nunca había reconocido. El timbre sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Dolores, mi vecina, junto con otras 2 mujeres de nuestro club de lectura, listas para nuestra noche de cine semanal. Habíamos formado un pequeño grupo que se reunía para ver películas clásicas, discutirlas acaloradamente y disfrutar de buena comida y mejor conversación. «María, estás radiante», exclamó Dolores al entrar. «¿Has cambiado algo?» «Solo mi vida entera», respondí con una sonrisa, haciéndome a un lado para dejarlas entrar. Mientras preparaba aperitivos en la cocina, escuchando las risas y conversaciones de mis amigas en el salón, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me hizo llorar. Gratitud por esta segunda oportunidad, por la fuerza que había descubierto en mí misma, por las nuevas relaciones que había formado. La vida me había enseñado la lección más difícil de la manera más dura, pero ahora, a mis 63 años, finalmente había aprendido que el verdadero hogar no es un edificio con paredes y techo, es el espacio que creamos dentro de nosotros mismos, un espacio de autoaceptación, valor y dignidad que nadie puede quitarnos. Mi hijo me había dejado sin hogar. Sí, pero en el proceso me había obligado a encontrar uno mucho más sólido y permanente, el hogar que había construido dentro de mí misma. Un año exacto después de aquel fatídico día en que Carlos cambió las cerraduras de mi casa, recibí una carta. No venía por correo electrónico ni por mensaje de texto, sino a la manera antigua, un sobre de papel con mi nombre escrito a mano en la parte delantera, entregado directamente a mi puerta. Reconocí inmediatamente la caligrafía de Carlos, y por un momento consideré devolver la carta sin abrirla. Nuestro acuerdo había sido claro, sin contacto, a menos que yo lo permitiera explícitamente. Pero la curiosidad pudo más que mi recelo inicial. La carta era breve pero sorprendentemente sincera. «Querida mamá, sé que acordamos no tener contacto, y respetaré tu decisión si eliges no responder. Solo quería que supieras que este año ha sido un tiempo de profunda reflexión para mí. Ana y yo nos hemos divorciado, la casa está vendida. He aceptado un trabajo menos prestigioso pero más honesto como profesor de matemáticas en un instituto. Estoy reconstruyendo mi vida desde cero, con una nueva apreciación por la honestidad y la integridad que tristemente perdí en algún momento del camino. No espero tu perdón. Lo que te hice es imperdonable. Solo quería que supieras que la lección, aunque dolorosa, fue aprendida. Y que a pesar de todo, te sigo queriendo y siempre lo haré. Tu hijo». Carlos. Releí la carta varias veces, buscando signos de manipulación, algún ángulo oculto, pero parecía genuinamente arrepentido, una cualidad que rara vez había visto en Carlos como adulto. Compartí la carta con Javier durante nuestra cena semanal. Como siempre, su respuesta fue directa y sin filtros. «Podría ser sincero», admitió a regañadientes. «O podría estar preparando el terreno para algún tipo de reconciliación que le beneficie de alguna manera. La gente rara vez cambia tan fundamentalmente». «Quizás», respondí, «pero también creo en la posibilidad de crecimiento. Después de todo,
Yo misma he cambiado más en este último año que en las décadas anteriores. Javier me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Solo no quiero verte herida de nuevo. María, has construido algo hermoso aquí. Una vida que es genuinamente tuya. Protege eso. Lo haré, prometí. Pero también creo que hay poder en ofrecer una segunda oportunidad, siempre que sea con ojos bien abiertos y límites claros. No respondí inmediatamente a la carta de Carlos. En cambio, me tomé tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Estaba lista para tener a mi hijo de vuelta en mi vida. Aunque fuera de forma limitada, podría confiar en él de nuevo, o al menos en una versión más honesta de él. La oportunidad de obtener algunas respuestas llegó inesperadamente. Mercedes, quien seguía trabajando ocasionalmente para mí en otros proyectos, me mencionó casualmente que había visto a Carlos saliendo de un centro comunitario en Benimaclet. Parecía que venía de algún tipo de reunión, comentó. Llevaba unos papeles con el logotipo de un programa de rehabilitación financiera. Impulsada por la curiosidad, decidí investigar por mí misma. El siguiente jueves, me situé discretamente frente al centro comunitario a la hora que Mercedes había mencionado. Efectivamente, a las 8 de la noche, Carlos salió del edificio junto con un pequeño grupo de personas. Todos llevaban carpetas similares y conversaban con la familiaridad de quienes han compartido experiencias difíciles. Le seguí a una distancia prudente hasta una cafetería cercana, donde el grupo se sentó a tomar algo. Desde mi posición en la acera de enfrente, podía observar sin ser vista. Carlos parecía diferente. No solo físicamente había perdido peso, vestía más sencillamente, sino en su comportamiento. La arrogancia que siempre había caracterizado sus gestos había sido reemplazada por una actitud más tranquila, más atenta a los demás. Después de aproximadamente una hora, el grupo se dispersó. Carlos se quedó solo, revisando algunos papeles mientras terminaba su café. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Crucé la calle y entré en la cafetería. Su rostro cuando me vio fue un estudio en emociones contradictorias: sorpresa, alegría, miedo, vergüenza, todo en rápida sucesión. «Mamá», dijo, levantándose tan abruptamente que casi derrama su café. ¿Qué haces aquí?» «Recibí tu carta», respondí simplemente. «¿Puedo sentarme?» «Por supuesto», respondió, apartando rápidamente sus papeles para hacerme espacio. Nos miramos en silencio durante un largo momento, la familiaridad y la extrañeza luchando en el espacio entre nosotros. «No esperaba verte», dijo finalmente. «No esperaba venir». Admití. Fue una decisión del momento. Carlos asintió, aceptando la honestidad de mi respuesta. «¿Cómo estás?», preguntó con cautela, como quien camina sobre hielo fino. «Estoy bien, mejor que bien, en realidad». «¿Y tú?» «Tu carta mencionaba algunos cambios». Carlos sonrió ligeramente, una sonrisa sin la confianza excesiva que solía caracterizarle. «Cambios significativos. Después de que Ana me dejara y perdiéramos prácticamente todo, tuve que reevaluar mi vida completamente. Fue humillante, pero también clarificador». «¿Estás enseñando ahora?», pregunté, recordando lo que había mencionado en su carta. «Sí, en el Instituto Ben-Lure, Matemáticas y Economía Básica», se rió suavemente. Irónico, considerando lo mal que gestioné mis propias finanzas. «¿Y esa reunión de la que vienes?». Carlos pareció momentáneamente sorprendido por mi conocimiento de sus actividades, pero respondió sin evasivas. «Es un programa de rehabilitación financiera y ética para personas que han cometido fraudes, estafas o simplemente han manejado terriblemente sus finanzas. Parte terapia, parte educación práctica». Hizo una pausa. «Lo inicié como parte de mi acuerdo con el banco para reestructurar mis deudas, pero ha resultado ser mucho más significativo de lo que esperaba». Su franqueza me sorprendió. Este no era el Carlos que recordaba, siempre ocultando información, siempre manipulando la narrativa a su favor. «¿Y está funcionando?», pregunté. «Creo que sí», respondió, considerando seriamente la pregunta. «Me ha ayudado a entender los patrones de pensamiento que me llevaron a tomar decisiones tan destructivas. La sensación de derecho, la justificación, la capacidad de desconectar mis acciones de sus consecuencias reales». Se detuvo,
mirándome directamente a los ojos por primera vez. Lo que te hice, mamá. No hay excusa, lo sé ahora, y lo siento más de lo que puedo expresar. Sentí la sinceridad en sus palabras, pero también la cautela nacida de la experiencia. ¿Qué esperas de este encuentro, Carlos?, pregunté directamente. ¿De tu carta? ¿Qué estás buscando? Pareció reflexionar profundamente antes de responder. Honestamente, no esperaba nada. No creí que responderías a la carta, y ciertamente no imaginé que nos encontraríamos así. Solo quería, no sé, cerrar el círculo de alguna manera, hacerte saber que tu lección, por dolorosa que fuera, no cayó en oídos sordos, asentí, apreciando su honestidad. Y ahora que estamos aquí, cara a cara, Carlos respiró profundamente. Ahora, supongo que me gustaría saber si hay alguna posibilidad, algún día, de reconstruir algo. No lo que teníamos antes, eso se ha ido y ha sido por mi culpa, sino algo nuevo, basado en quienes somos ahora. Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo desde que recibí su carta. ¿Era posible perdonar sin olvidar, construir una nueva relación con plena conciencia de los errores del pasado? No lo sé, Carlos, respondí con honestidad. Una parte de mí quiere creer que las personas pueden cambiar fundamentalmente. Otra parte recuerda vívidamente lo que sentí durmiendo en mi coche, sabiendo que mi propio hijo me había puesto allí. Carlos asintió, aceptando mis palabras sin defensividad. Lo entiendo, y aceptaré cualquier decisión que tomes. Hizo una pausa. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, no solo por ti, o por la posibilidad de reconciliación, sino por mí mismo, porque no me gustaba en quién me había convertido. Esas palabras, más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, resonaron dentro de mí. Reconocí en ellas el mismo viaje que yo había emprendido, aunque desde una dirección completamente diferente. Podríamos intentar algo pequeño, dije finalmente. Un café, como este, una vez al mes, sin expectativas, sin presiones, solo dos adultos conociéndose de nuevo. La esperanza iluminó su rostro, pero fue rápidamente moderada por el realismo. Me gustaría eso, dijo simplemente. En tus términos, por supuesto. Y Carlos, añadí, esto es condicional. Al primer signo de manipulación, de deshonestidad, se acabó, sin terceras oportunidades. Completamente justo, asintió. Nos despedimos poco después, con un acuerdo tentativo para reunirnos nuevamente en un mes. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento en la cálida noche valenciana, reflexioné sobre los giros inesperados que la vida puede tomar. Un año atrás, había estado sin hogar, traicionada, desesperada. Ahora tenía no solo un nuevo hogar físico, sino un sentido de propósito, una comunidad de amigos, una fundación floreciente, y quizás, solo quizás, el principio de una relación reparada con mi hijo. No sabía si Carlos había cambiado realmente o si nuestros cafés mensuales eventualmente conducirían a algo significativo, pero había aprendido que la vida rara vez sigue los caminos que esperamos, y que a veces las mayores bendiciones pueden surgir de las peores traiciones. Esa noche, en la tranquilidad de mi apartamento, escribí en mi diario, una práctica que había comenzado durante mis días sin hogar, como una forma de procesar mi trauma. Las palabras fluyeron fácilmente. Mi hijo me dejó sin hogar hace un año. En el proceso, me obligó a encontrar un hogar dentro de mí misma que nadie podrá quitarme jamás. Por eso, en el más extraño de los giros, casi debo agradecerle, no por lo que hizo, sino por la mujer en que me he convertido a causa de ello. Una mujer que finalmente entiende que su valor no depende de cómo la traten los demás, ni siquiera aquellos que deberían amarla más. Una mujer que ha aprendido a vivir no desde el miedo o la dependencia, sino desde la fuerza y la elección consciente. Una mujer que, a los 63 años, finalmente se ha encontrado a sí misma. Cerré el diario con una sonrisa tranquila. El círculo se había cerrado, pero el camino continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente emocionada por ver dónde me llevaría.